Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Dios, por su gracia, nos da su palabra que es viva y eficaz y que Él mismo va a cumplir en nuestras vidas y a través de ellas. Hace tiempo escuché sobre un matrimonio que siempre estaba peleando. La señora tenía un carácter bastante dominante y siempre quería dominar todas las cosas de la casa. Por eso molestaba continuamente al esposo. Este ambiente, por supuesto, influenciaba a sus hijos. Ellos lo pasaban tan mal en casa que ya empezaron a tener problemas en el colegio. Incluso uno de ellos, como siempre estaba con nervios por los problemas de casa, tenía problemas del estómago. ¿Qué es lo que necesitaría esta mujer? Por supuesto, el Evangelio de que Jesús es el Cristo. Pero ella ya hacía 3 años que era creyente. Aunque era creyente, seguía teniendo esas disputas, esos problemas. Se sentía cansada y amargada constantemente. Y no podía salir de ahí. Ese problema que ella tenía eran heridas que había tenido desde pequeña. Ella en su casa tenía un padre que era muy dominante, que siempre les estaba molestando, incluso golpeando. Por eso, cuando ella fue mayor, lo único que anhelaba era escapar de su casa. Y se casó, y luego, por supuesto, no permitía que su marido le dijera nada, y siempre estaban peleando. Aunque conocía a Cristo por esas heridas, no podía disfrutar, no podía tener respuestas, porque esas heridas, si no las solucionamos, se convierten en nuestro futuro. Por eso es muy importante que estemos aferrándonos fuertemente al pacto de Dios. Jesucristo consumó todo. Y tenemos que estar no solo sabiéndolo teóricamente, sino disfrutándolo, experimentándolo cada día en nuestras vidas. Pero muchas personas, aunque son creyentes, por esas heridas no pueden hacer bien su vida de fe. Es difícil. Tienen constantemente malentendimiento. Piensan, como el pueblo de Israel, que caminar por el desierto es difícil, todos son dificultades. Ven problemas por todas partes, ven siempre la parte negativa y se quejan como hacía el pueblo de Israel. Pero somos el pueblo de Dios y Dios, por su gracia, a través de esas situaciones que humanamente no son fáciles, Dios siempre quiere bendecirnos. Él envuelve esas bendiciones que tiene para nuestra vida, las envuelve con apariencia de crisis, de dificultades. Pero no tenemos que ser engañados. Lo que necesitamos es salir totalmente de nuestras heridas. Esto no ocurre de repente. El pueblo de Israel, antes de ser esclavo en Egipto, antes de llegar incluso a Egipto, ya era esclavo. No estaba disfrutando el Evangelio. Por eso cuando llegó allí, se convirtió en esclavo. No era algo de repente. Muchos creyentes están esclavizados en cosas, heridas, situaciones que no pueden salir. Eso no ha ocurrido de repente. Poco a poco, sin darse cuenta, han dejado de recibir gracia a través del culto. Han dejado de aferrarse en el Evangelio, disfrutar del Evangelio, y poco a poco, al no aferrarse en eso, Satanás les ha engañado y ha hecho que se intenten llenar con otras cosas. Y poco a poco, sin darse cuenta, han llegado a un estado de esclavitud donde no tienen fuerza para poder disfrutar y, por supuesto, no tienen ninguna fuerza para poder salvar a otros. Por eso el pueblo de Israel no fue de repente. Ellos ya eran esclavos antes de llegar a Egipto. Y una vez fueron liberados,
ellos seguían siendo esclavos por sus heridas, por esas ataduras, por esas trampas, por esos moldes que tenían. Y por eso no podían disfrutar ni ver las cosas correctamente. Por eso el Señor, que es nuestro Padre y nos ama con amor eterno, al pueblo de Israel, aunque estaba en medio de esa situación, Dios siempre nos da respuesta. Y Él hizo que construyeran ese tabernáculo, para que a través de ese tabernáculo pudieran dar el holocausto, pudieran dar la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado. Y en esta semana Dios nos habla de las ofrendas de expiación. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que en este día estemos aferrándonos a la palabra, para poder tener verdadera respuesta y poder ser sanados de las heridas, de los malentendimientos, para poder disfrutar de esa bendición que tenemos a través de Jesucristo. El título de hoy es La Iglesia que hace el movimiento de arrepentimiento y ofrece las ofrendas de expiación. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Levítico, capítulo 5, versículos del 14 al 19. ¿Qué es la ofrenda de expiación? Dice la palabra que cuando alguien cometía un error, se arrepentía y ofrecía esa ofrenda de expiación para expiar su pecado. Por eso es muy importante que en este día podamos estar viendo realmente las cosas que no estamos disfrutando, las cosas que nos estamos aferrando incorrectamente, donde tenemos ese interés que no es la manera correcta, y podamos arrepentirnos para poder estar restaurando la bendición. ¿Y qué es lo primero que se tenían que arrepentir? No se estaban aferrando al pacto. Dios les había dado toda la bendición, el tabernáculo, pero ellos no se estaban aferrando al pacto, se estaban aferrando en cosas humanas, materiales, cosas que humanamente parece que te dan la respuesta, pero realmente te llevan al fracaso. Por eso, Dios quiere que estemos restaurando el pacto, porque solo a través del pacto podemos estar disfrutando las respuestas de Dios. No es lo que hagamos, sino dónde estamos. Y Dios quiere que estemos en el pacto, disfrutando de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. No era el arca del pacto, no era el importante la apariencia del arca, que era muy bonita, ¿verdad? Lo importante era aferrarse al pacto. Es el significado, la esencia del arca del pacto lo importante. No era esa mesa de los panes. Lo importante era alimentarse del pan de vida, que es Cristo. Necesitamos alimentarnos de Cristo, de la palabra. Eso es lo importante. No era solo el candelabro, sino la luz. Que estemos recibiendo esa luz, esa guía, cada día en nuestras vidas, saliendo de toda oscuridad. No era lo importante solo ese altar del incienso, sino elevar ese incienso a Dios, esas oraciones continuas para poder glorificar a Dios. No era la fuente de bronce lo importante, sino ese agua, poder limpiarse de toda maldición, de todo desastre cada día. No era solo el atrio, sino lo importante es el futuro, que podamos traspasar el pacto a las siguientes generaciones. Y no era el aceite con el cual ungían cada parte del tabernáculo, sino lo importante,
es experimentar el poder del Espíritu Santo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y nos da el poder para ser testigos. Eso es lo importante. Pero el pueblo de Israel constantemente se quedaba con la apariencia y de esa manera fracasaba. No funcionaba bien, no podían disfrutar y por supuesto, si no tienes el poder, no tienes esa fuerza para poder salvar a otros. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan ver en este día, delante de Dios, a qué nos estamos aferrando. Y si no están aferrándose al pacto, que puedan arrepentirse, que significa dar un cambio de dirección de 180 grados y empecemos a aferrarnos solo al pacto eterno de Dios. Porque dentro del pacto vamos a tener y disfrutar de todas las respuestas. ¿Qué es la segunda cosa que tenían que arrepentirse? Y constantemente se estaban aferrando a otras cosas. Pero nos tenemos que aferrar solo al Evangelio. Jesús es el Cristo, consumador de todas las cosas. Tenemos que estar completos en Cristo. En Cristo ya estamos completos, no necesitamos nada más. Cristo tiene que ser suficiente para nosotros. Cristo tiene que ser todas las cosas. Todo, solo el Evangelio. Ellos estaban constantemente enfocándose en otras cosas. Y por perder eso, ¿qué ocurría? Constantemente caían en esclavitud, constantemente tenían guerras, constantemente eran cautivos, colonizados, incluso fueron esparcidos por todo el mundo. Y si no estamos aferrándonos solo al Evangelio, nuestras siguientes generaciones caerán en esos desastres. Porque solo Jesucristo es la manera de salir de toda maldición y de todo desastre. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estemos mirando delante del Señor. ¿A qué me estoy aferrando? ¿Solo al Evangelio y algo más? Si es una mezcla, tampoco funciona. Tiene que ser a la manera de Dios, solo a través de Jesucristo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar tomando fuertemente esta palabra para sus vidas. ¿Cuál es la tercera cosa? La tercera cosa es que podamos estar tomando la economía de la luz. Dios, para el evangelismo, para las misiones, tiene todo preparado. Y por supuesto la economía, porque Dios dice, mío es el oro y la plata. Y su deseo, su dirección, su objetivo, como vemos a través de la palabra, es la evangelización del mundo. Por eso Él tiene preparada esa economía de la luz. Pero muchos creyentes, como no están disfrutando del Evangelio, porque no se aferran solo al pacto, solo al Evangelio, se aferran a otras cosas, y como he dicho antes, caen en heridas, no disfrutan y quedan esclavizados. Por eso no están disfrutando y no tienen fuerza para enfocarse en el deseo de Dios, que es el Evangelio y las misiones. Vemos que hay tres tipos de personas dentro de los creyentes. Hay personas que nunca piensan en la ofrenda. Cuando uno de verdad está agradecido por la salvación, uno entrega totalmente su vida, lo que tiene, lo que es, porque sabe que todo es gracia de Dios. Todo lo que tenemos, todas las bendiciones son dadas por Dios. Y Él nos bendice grandemente cada día. Cuando uno disfruta de eso, por supuesto, tú te das cuenta del valor de este Evangelio y quieres que muchas personas lo puedan conocer. Por eso entiendes cuál es la función de la Iglesia. Y uno
ofrece a su corazón, de todo su corazón a Dios. No es que estés dando nada a Dios, estás devolviendo un poco de lo mucho que Él te da cada día, ¿verdad? Hay un segundo tipo de creyentes que son los que en la Iglesia, en vez de estar ofreciendo y agradecidos por la salvación, siempre están buscando para ellos. Y hay personas que incluso están utilizando la Iglesia o el Evangelio para conseguir ganancias económicas. Y en la palabra vemos que esto ocurre, ¿verdad? Vemos el caso de Elí y sus 2 hijos. Ellos constantemente estaban robando de las ofrendas. ¿Cuál fue el final? Por supuesto, vinieron desastres, no solo para su familia, sino para todo el pueblo. Por eso, esas personas que están engañadas totalmente van a fracasar. Pero hay un tercer tipo de personas, y son los que ofrecen esa ofrenda con el mayor valor, dan lo más valioso que tienen. Y esa ofrenda, da igual la cantidad, ¿verdad? No es lo importante es darla con todo nuestro corazón, con el valor que merece para nuestro Dios. Por supuesto, Dios va a bendecir grandemente eso, porque Dios bendice al dador alegre, dice la palabra. Por eso que podamos estar teniendo ese corazón para el evangelismo y las misiones, que estemos enfocados totalmente, porque solo a través de eso se pueden salvar las vidas, restaurar las familias, los países. Esa es la manera de Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que podamos también mirarnos delante de Dios y ver realmente a qué me estoy aferrando, en qué dirección está mi vida. ¿Me aferro al pacto? ¿Me estoy aferrando solo al Evangelio? ¿Estoy entendiendo y dando mi vida para el Evangelio, las misiones? Y si no es así, que podamos estar levantando esa ofrenda de expiación, que podamos arrepentirnos y a través de Jesucristo el Señor nos perdona y nos restaura, nos da el poder para levantarnos como testigos. Que en este día podamos estar aferrándonos solo al pacto de Cristo, solo al Evangelio, y levantar y ofrecer nuestras vidas y todo lo que tenemos para el evangelismo y las misiones. Ciertamente Dios les va a levantar grandemente y va a obrar con poder a través de sus vidas. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, porque a través de Jesucristo nos has dado todas las cosas. Padre, que podamos apoyarnos solo en el pacto, entregar toda nuestra vida para el Evangelio y ofrecernos para el evangelismo y las misiones. Obra poderosamente. Atamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.